Mm, sí, claro. A ver. Encargaron de poner cargas mayores a sus compatriotas. Son estas noticias las que llegan a los oídos de Nehemías, copero del rey Artajerjes, por medio de Ananí, capítulo 1, versículo 2 y 3, quien las entrega concitando el dolor propio de uno que amaba sus raíces y al Dios de este pueblo. Eso más o menos el contexto en que se da esta acción. Muy bien. Entonces, ahí se habló del contexto. Qué bueno. El contexto era de desolación, destrucción, varias cosas, ¿cierto? Estaba todo como se dice acá, por el piso, ¿ya? Sí, Entonces, este era el contexto. Perfecto. ¿Algo más, correcto. Pastor Iván? ¿Algo más? Eh, no, con respecto a lo que Jeremías, en este caso, sintió en su corazón, fue algo, o sea, Nehemías, perdón, Ajá. fue algo, algo que le llegó al corazón por ver esta situación, esta desolación, años. Se dice que Nehemías tal vez nació ahí, en cautiverio. Es Sí. una probabilidad que haya nacido ahí en cautiverio. Pero se dio el tiempo de conocer sus raíces y amar al Dios de sus padres. Y eso también causa gran conmoción. Eso, no sé si Muy alguien más bien. quiere acotar algo o quiere continuar con la siguiente pregunta, alguien más. Está interesante, está interesante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque está muy interesante o aportar o acotar algo. A ver. Sí, yo quisiera también acotar algo muy importante, ¿sí? A- Hay que tener en cuenta que esta es la tercera, el, digamos, el tercer regreso de los de Judá, ¿sí? Las dos y primeros regresos se hicieron en el tiempo de Edras, ¿sí? Y esta, digamos, es la tercera vez que el pueblo regresa a su tierra, ¿sí? Ya estaba construido el templo y otras cosas más. Lo que le faltaba era eh, que la ciudad tuviera una muralla. Eso. Sí, lo estaban pasando muy mal. Los que estaban ahí, en Judá lo estaban pasando muy mal. Estaba construido así el templo y otras cosas más. Y lo que les faltó, tal como yo dije, es la muralla. Y ahí él, digamos, eh, escuchó noticias de que lo estaban pasando súper mal. Pues, y Ujú. él se puso a orar y le pidió a Dios dirección. Después de eso, él actuó como después dice. ¿Sí? El contexto sí, estaban, digamos, regresando de Babilonia. Ya habían pasado los 70 años de cautiverio. eh, y, y estaban regresando, pues no hay otro contexto más histórico. Sí que quisiera también acotar que el rey Artajerjes posiblemente él era, sí, el, digamos, sucesor de Ciro, Ujú. ¿sí? Claro, y lo más probable que a- su abuela, ¿sí? Como era Esther, Mm, la reina Esther, son ¿sí? unas Y cosas lo muy más probable interesantes. que ahí ella debió haber, digamos, influenciado, dice Mical, a Mm, tuviera algún favor con los judíos. muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos el contexto, ¿cierto? Vamos a ver, vimos la casa de los pastores, vamos a ver ahora la casa de los diáconos. A ver, los diáconos.
Me parece que... salud, Gerson, salud. Muy bien, vamos a ver la casa de los diáconos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Ahí dentro, puede ser dentro del contexto, ¿ya? También dentro del contexto, por favor, vamos a ver. No, no íbamos a ir con la otra pregunta. ¿Tenías una pregunta? Yo la segunda pregunta. Ya pasan. Perfecto, te apartes con la segunda. Entonces, ya, que comiences. Ya. La segunda pregunta era cómo lo planificó. Oh, ¿cierto? Nosotros, pusimos que tuvo que haber tenido un periodo medio largo, porque primero él tuvo que organizarse, primero pedir permiso al rey. Eso. Primero. Exacto, pedir primero permiso al rey y también pedirle una carta, porque él tenía, por lo tanto, se planificó también hasta con los materiales, qué materiales iba a usar. Entonces al rey le pidió una carta para ir a donde el encargado del bosque, del guardabosque, y le diera, por ejemplo, necesito tanta madera para hacer tal edificación. Entonces se planificó hasta con la carta. Se planificó ahí, incluso con la carta, ya, perfecto, está la bien. Carta, todo, sí. Cierto. Después claro, ¿qué más? Y también todo hombre iba a necesitar, obvio, para armarla, claro, hacer y mandar por ser, por ejemplo, ya tal persona, hacer tal parte, y entonces tuvo que organizar una lista, yo creo que tuvo que haber hecho para poder ver cómo iba a comenzar. Esa es nuestra, no sé si alguien más quiere acompañar. Muy bien, así, si alguien más. A ver, ahí, vamos a ver. Perfecto, gracias Débora y Miguel. Ahí, vamos Acá, a ver. la casa. Ya, en tu casa. Perfecto, a la casa de María Ibáñez y de Pastor Iván Santis. Iván González. González. ¿En qué forma González. planificó? Sí, cierto, la segunda, ¿en qué forma planificó el curso de acción? Está claro que Nehemías tenía intenciones más allá de la oración. Creo que llega a esa determinación en su proceso de duelo, en ayuno y en oración, que lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 4. Fueron varios días para meditar y buscar la dirección de Dios. Usted al principio decía que aproximadamente eran 4 meses los que él dedicó a este evento, ¿cierto? A orar, a apartarse para el Señor. Lo que usted pronunciaba al principio. Desde el versículo 5, desde el versículo 5 al 11 del primer capítulo, vemos ya una oración definitiva, en una clara evidencia de confesión de pecados, limpiándose para presentarse como digno instrumento limpio ante Dios. En esa oración se ve el reconocimiento del pecado, que lo vemos en el capítulo 1 al versículo 7, la intención ante Jehová, la intercesión ante Jehová por su pueblo, y el recuerdo de las promesas dadas por Dios está más que claro, cuando dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Eso está en el capítulo 1, versículo 11, que tenía todas las intenciones de abordar a su rey para conseguir permiso y enfrascarse en una obra que podía parecer lejana e imposible, pero sabiendo que Dios podía utilizarle en beneficio de su pueblo. Ahí tenemos nosotros estamos dando la respuesta 2 también. Perfecto. Está bien esto. Todo eso hizo parte de la número 2, que es la planificación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se planificó el curso de acción? Es decir, y hay una cosa muy interesante, es que él oró, ¿cierto? Oró. Y oró 4 meses, enseguida viene la respuesta de Dios, ¿cierto? Entonces, él se dio cuenta de que Dios estaba actuando y ahora era su vez, su turno de actuar. Oró, Dios actúa, abriendo las puertas, y ahora el líder, el hombre de Dios, Nehemías, comienza a actuar. Ahí comienza toda
toda la cosa. A ver, ¿alguien más tiene algo que decir ahí? A ver. Alba. Alba. Ya, Alba. Sí te entiendo. Mira qué preciosa. Y ella dio su acotación. Yo, obviamente, me impresiona lo que hizo él. Tal como dijeron todos, él oró y ayunó demasiado. ¿Sí? Sí, lo que me sorprende es cuando él va, cuando el rey le dice que era lo que él le pedía. Enseguida, en el otro, digamos, versículo, él dice que oró y después dio la respuesta. Entonces, es importante también ahí, como dice, que antes de dar una respuesta específica, pedir la dirección de Dios y después dar la respuesta. ¿Sí? Eso. Si él, tal como dijeron todos, también pidió cartas, ¿sí? Él pidió cartas para que él llegara sano y salvo a donde tenía que llegar, ¿sí? Que otro, digamos, lo resguardaran. Muy bien. Pensando que de Babilonia a Judá son demasiados kilómetros. Sí. Sí, son demasiados kilómetros. Lo otro también es que pidió madera. Hubo una carta del que estaba encargado del bosque del rey. Yo vi en unos comentarios de MacArthur que la madera en ese tiempo era demasiado cara. Que no todos tenían acceso a madera, e incluso se encontró en unos pergaminos antiguos o unas piedras, no sé qué onda. Decía ahí que en ese tiempo uno fue juzgado por cortar un árbol, por solo cortar un árbol, y había obviamente tenía que él estar él necesitaba madera, y la madera era demasiado útil y demasiado cara en ese momento. Entonces lo que él pidió fue una carta para ir a dejársela al que estaba encargado del bosque, que necesitaba la madera para las puertas del muro y obviamente también para el muro. Lo otro que me llama también la atención es a ver qué más tengo en mis notas. Notas, qué bueno. No tengo nada más que acotar. Genial, genial, muy bien, muy bien. Entonces, creo que podemos pasar a la número 3. No sé si Débora y Miguel tienen algo que decir en cuanto a la número 2. No, ahí yo vi el dedito de Débora. Muy bien, entonces la número 3, ahora viene, ahí comienza ahora el contexto, la planificación, cómo se planificó el curso de acción, y ahora la número 3, cómo organizó a la gente para lograr sus objetivos. Ahora sí, vamos a ver quién empieza ahí. Ahora viene, es una pregunta bastante, es compleja, porque ahora, ¿cómo, según lo que ustedes han visto, cómo se planificó, perdón, cómo se organizó a la gente para lograr sus objetivos? ¿Y cuáles eran los objetivos? La construcción del muro, de las puertas, ¿cierto? Y que la gente estuviese segura dentro de la ciudad de Jerusalén. Muy bien. ¿Quién va a empezar? Creo que el pastor Iván. Ahí se puede comenzar por este orden. Pastor Iván, Pastor Gerson y los diáconos Débora y Miguel.
para organizar a la gente se necesitaba animarlas para el trabajo. El primer punto era animar o tratar de convencer a la gente de que tenían que trabajar, pues aquí no había un sueldo, no había un pago remunerado de todo esto, así que él pudo organizar a la gente y orar en ese aspecto también. Él seguía y él mantenía en oración todo el tema con esto. Una vez conocida la situación de la ciudad y del pueblo, decide alentarlos. Una vez que ya los tiene, los anima, los alienta, les muestra la situación, esta es nuestra necesidad, le muestra su planificación, le dice esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que vamos a hacer, con esto cuento y así vamos. Dice, pero su ánimo no solo se basaba en la necesidad común del pueblo, la reconstrucción era una necesidad común, Cierto. todo, ¿cierto? Pero no tan solo se basaba en eso, sino que les declaró que era una empresa de Dios más que del hombre. Él les declaró, esta es una empresa de Dios, este es un pueblo de Dios y esto es un trabajo de Dios. Por lo cual, todos somos llamados e involucrados a trabajar en esto. Pues su mano había sido sobre él. En el versículo 2:18 habla que la mano de Dios vino sobre él. Lo que Dios estaba haciendo con él, podía hacerlo con su pueblo. Lo que Dios estaba haciendo con Nehemías, podía hacerlo con su pueblo. Si Dios bendecía a Nehemías, dice Nehemías que también iba a ser bendecido su pueblo. Si Dios le daba la estrategia a Nehemías, también se le iba a poder impartir al pueblo. Entonces él estaba primeramente convencido en su corazón de poder animar y de ser un buen líder. Él no era un aparecido, ni uno que quería aprovecharse de toda esta situación. Él era un enviado por Dios y era el Dios de Israel el que haría la obra. Era el mismo Dios de Israel el que haría la obra, por lo tanto, todas las cosas de una u otra forma se fueron alineando con el plan de Dios. Era necesario mostrar cierto la estrategia, mostrar la planificación. La gente entendió cómo lo iban a organizar y decidió actuar. Los animó exaltando su sentido de pertenencia. Esto nos pertenece, muchachos. Esta es nuestra casa. Tenemos que arreglar esto. Y pues tenían memoria de Jerusalén y en la tierra prometida. Y así los organizó de familia en familia para poder llevar a cabo este trabajo. Muy interesante. A ver, vamos a ver ahora en la casa del pastor Gerson. Ya. Sí, a ver, yo me di cuenta que él todo el tiempo él oraba, ¿sí? Y también él llevó al pueblo también a orar. No solo él oró, sino que también llevó al pueblo también a orar. Tal como dijeron ahí, él lo dividió lo puso por familias, ¿sí? Y no solamente lo puso por familias, sino que también estaban construyendo y que estaban con sus espadas, que estaban con sus lanzas, por cualquier ataque del enemigo, ¿sí? Con arcos, con espadas, con lanzas. ¿Qué más dice? También él les dijo que no temieran a sus enemigos, que Dios iba a... que Dios pelearía por ellos. También ahí sale que la mitad de sus siervos estaban trabajando en la obra y la otra mitad tenían lanzas, espadas, escudos. Estaban como ahí, digamos, cuidando a los que estaban también trabajando.
Exacto. ¿Qué más? Sí, me sorprendió cómo ahí, ahí dice en uno de los versículos que en el capítulo 4, en el 6, dice ahí, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La primera mitad fue fácil. Ujú. La segunda mitad de la construcción del muro vinieron todos los problemas, que los se comenzaron como a, ya los enemigos ya querían atacar y el pueblo estaba desanimado también. No sé qué más agotar. Perfecto. Ya, está bien, muy bien. A ver, vamos entonces a la casa de los diáconos, Débora y Miguel, o Miguel y Débora. A ver. Ya, yo voy a aportar en algo en esta pregunta. Bueno, él secretamente revisó el lugar, miró cada detalle, se me imagina que tomó las distancias, todas las dimensiones del lugar. Y lo otro que él reunió a los judíos, sacerdotes, oficiales y obreros. Los reunió, hizo como una reunión, conversó y lo animó, como decía el hermano Iván, que lo animó fuertemente que esto ya más que un propósito era un proyecto, ya era algo grande. Era un trabajo en equipo y ahí se vio realmente el trabajo en sí. Y más, eso, más que más, ese es el contexto que más entendí yo en el futuro. Muy bien. A ver, y Débora tiene algo ahí, algo que acotar también, Débora. A ver, está muy interesante. Está muy ¿No? interesante, ¿no? Tú estás ahí como asistente. Muy bien, muy Ya bien. él lo dijo todo. Ah, ya dijo todo. Muy bien. Vamos a la número 4. ¿Cómo dirigió el proceso de edificación? Es como que si ya tuviésemos contestado a la pregunta, ¿cierto? Pero vamos a ver con más detalles cómo Nehemías dirigió el proceso de edificación. Vamos a ver si ahí el pastor Iván puede ayudarnos. Sí, nosotros, se nos fue el internet, estamos con datos del teléfono nada más, así que no voy a poner la cámara porque No si te preocupes, se nos no va. te preocupes. Oye, ¿faltó la luz ahí o...? No, se No, cae el internet. El internet. Estamos teniendo varios días Oh. con este problema Qué desagradable. en la Ya. empresa. Ya, bueno, ya mi pastor, veamos entonces. Y dice, entonces, ¿cómo dirigió el proceso de edificación? Se dirige con efectividad y claridad de ideas. Lo primero que nosotros como líderes tenemos que tener, imitando a este hombre de Dios, es efectividad y claridad en la idea. Si nosotros no tenemos claro para dónde vamos, no tenemos nada que hacer tampoco guiando a nadie. ¿Cierto? Así es. Él logra que la familia entera se involucre en la obra. Eso es importante, que también lo tomamos y lo rescatamos para la iglesia, y ojalá la familia entera se pueda involucrar en la obra, teniendo actividades o tomando en cuenta a todos los miembros de la iglesia. No podemos tomar en cuenta tan solo a los niños o tan solo a los jóvenes y dejar de lado a los padres o viceversa. ¿Ya? Según su espacio, cada uno se organizó allí. Incluso las mujeres participaban, porque vemos ahí en el capítulo 3, versículo 12, que las mujeres también participaban de la obra, cosa que, digamos, en la antigüedad era bien complicado hacer. Que las mujeres pudieran hacer algo, o que los hombres permitieran que las mujeres trabajaran en esas cosas, por el tema de la ley.
Perfecto. Creó unión en todas las clases del pueblo. En el 4:16 dice que él creó la unión en el pueblo. ¿Puedes leer el 4:16? Eso lo queremos resaltar. Ujú. 4:16. Dice así. Ah, sí. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Wow, o sea, no tan solo los que trabajaban y los que cuidaban, sino que también los jefes, los príncipes, lo que hacía más práctica la tarea. Algo que resulta interesante destacar que Nehemías en todo el capítulo 3 menciona las familias como los principales jefes de ellas con sus nombres. Los menciona. Es importante que cuando nosotros tenemos a alguien a cargo podamos también decirle, sabe que un reconocimiento, sabe lo hiciste muy bien, no sé, algo importante dentro de toda la congregación, dentro de toda la iglesia, sabe que esta persona hizo esto en la obra del Señor y es que lo felicitamos públicamente. Eso también es un reconocimiento público, es muy importante. Sí. Entonces dice que también previo al comienzo de la edificación, quizá en los 3 días que no habló a nadie, hubo unos días que Nehemías no dijo una sola palabra, y dice que durante el trabajo él se familiarizó con su pueblo, con sus raíces. Recuerden que él, como estaba exiliado, él viene a tomar en cuenta esas raíces y nuevamente se impregna de esa visión o ese amor de Dios para con su pueblo y se identifica con ellos. O sea, yo pertenezco a este lugar, soy, como decimos nosotros hoy también, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Ya? Entonces nos identificamos con el reino de Dios. Para una buena labor nosotros tenemos que identificarnos con la actividad que estamos haciendo. Exacto. Esto, lo que estamos haciendo en el reino es por el Señor, lo que estamos haciendo es para la obra del Señor, no es para mi iglesia, no es para mi beneficio personal. Por lo tanto tenemos que hacer sentir eso también a la gente para que pueda involucrarse en esto. Para una buena labor es necesario conocer quién está a cargo de cada tarea. Tenemos que poner personas a cargo y decir, como hablábamos también en las anteriores clases, hacer este esquema de quién es el encargado de esto, quién es el siguiente, y así todas las personas saben a quién respetar o a quién acudir en caso de alguna necesidad. Para una buena labor es necesario entonces conocer quién está a cargo de cada tarea y conocer quién hace el trabajo para respectivas indicaciones o merecimiento. Obviamente debió llevar un registro de ello como supervisor de la obra. Nehemías llevaba ahí anotado todo lo que se hacía día tras día y todo lo que hacían cada persona o cada líder de grupo. Él lo organizó de tal punto que él no tenía que dirigirse a todos, sino que tenía que dirigirse a los líderes de cada grupo, y con eso fue mucho más efectivo. Eso. Muy bien, muy bien. Gracias. A mí en la casa del pastor Gerson, ahí, ¿dónde está? Ah, ya apareció. Muy bien. Ustedes están hablando bien, me está gustando. Ya, lo resumimos en 4 puntos. ¿Ya? Bueno, Él, digamos, él animó a el pueblo. Después delegó tareas. Después llevó al pueblo a la oración por sus enemigos. Y 4, asignó, digamos, cargas una vez finalizó el muro también. Que después se ve que hay levitas
que hay otra gente que está tomando unos cargos Claro, que son importantes. sí, Sí. muy bien. Vamos a ver entonces ahí a la número 4 con Débora y Miguel. Bueno, nosotros, aparte de, vimos el proceso de la edificación, vimos como hablaba también Gerson que delegó, trabajaron mucha gente, hijos de gobernantes también trabajaron, y cada cual tocó por ser, por ejemplo, había en algún trabajo que decían que ya, al frente de mi casa tuve que una puerta, entonces se vio como un proceso bien centrado, bien fuerte, porque Exacto. algunos vimos que el muro estaba como en 3.000 codos, decía, más o menos, Sí, 1.000 codos. 1000 codos. Es bastante cosa. Codos, entonces era bastante el muro, entonces usó mucha gente y aparte que los animó bastante. Sí, Que es. había varias personas que quisieron sabotear el trabajo, pero esos estuvieron ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí como él dirigió el proceso. Ahora, la número 5, ¿cuál fue la forma de supervisar la obra? ¿Cómo se supervisó la obra? Que es todo un proceso. Ahí nosotros vemos un proceso administrativo. Entonces, ahora, ¿cómo él supervisó la obra? Vamos a ver ahí en la casa del pastor Iván. Vocero. Ya. La forma de supervisar la obra, como un buen supervisor, no se limitó a quedarse en su tienda y dar instrucciones, sino que se advierte que su trabajo fue en terreno en el capítulo 3. Por tanto, podía ver el avance y animar donde falte y aprobar donde había avances. Así podía controlar la obra entera. Una cosa tenía clara Nehemías: debía conducir la obra con voluntad férrea y decisión por causa de la oposición y con mucha astucia para contrarrestar las acciones enemigas. Tomó medidas cuando fueron amenazadas, fue astuto cuando hubo desánimo y arengó a luchar si era necesario, pues era de Dios la pelea. Tomó medidas propias de un general de batalla y logró unión de todos en una tarea en común. Fue firme en cuanto a la oposición, llegó desde adentro con los asureros que afligían al pueblo. Si bien se enojó, no pecó de impulsivo, pues antes de reprender a los nobles, meditó y luego los convocó a asamblea, para hacerles ver su falta. Por tanto, concluimos que no tomaba medidas sin pensar, nada era a tientas, sino que decidía después de sana reflexión y oración, algo necesario para una buena administración en el día de hoy. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahí la casa del pastor Gerson, si anda por ahí. Si no, ya vino, ahí apareció. Ok. Sí, a ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál fue la forma de supervisar la obra? Claro. Y yo me di cuenta que él nunca la supervisó solo. Sí, él delegó. También responsabilidades. Me recuerda el caso de Moisés, que él obviamente él no podía supervisar a todo el pueblo. Él llegó su suegro y le aconsejó que tomara a 70, ¿sí? Él también lo delegó y cada uno, digamos, la palabra, disculpen, sí, él era como, digamos, el supervisor general. Eso. Y los otros como pequeños supervisores que le daban a él también cuenta y que él pasaba también y obviamente también supervisaba. Es imposible, digamos, supervisarlos a todos solo.
es imposible. Y también el caso de Jesús también, pues él no supervisó a todos, ¿no? Él Claro. les dedicó a 12 les dedicó mucho tiempo, y eso que era más de 70 discípulos. Ujú. Sí, Eso yo saco por conclusión, que muy bien. él era como el supervisor general, y también tenía otros pequeños supervisores en cada familia y en cada área. Eso. Muy bien, muy bien. A ver. Ahí, la casa de Débora y Miguel. Algo también importante. Los supervisores que usó Nehemías no eran cualquier persona. Mm, No eran cualquier persona. muy Eran bien. hombres Una buena observación. eran hombres temerosos y eran mejores que los demás. Entonces, lo que se saca por conclusión que cuando uno tiene que, para poder supervisar el trabajo, no puede elegir a cualquiera, porque tiene que elegir a los mejores, porque no fijarse, por ejemplo, ay, ya yo te elijo a ti, pero si Eso. esa persona no hace bien su trabajo, entonces tiene que ser idónea para el trabajo. Exacto. Y sí, yo agrego algo ahí. En la iglesia, en la administración de la iglesia, se requiere, como dice la Biblia, si vamos a los requisitos del Antiguo Testamento, ahí se habló de los 70 que Moisés nombró. Y después nos vamos a Jesús, que también nombró a 70, cuando los envió durante su ministerio. Y en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando se nombraron a 7 diáconos. Todos ellos tenían características importantes, deberían ser buenos. Y siempre digo que Jesús, el Señor, jamás va a enviar a una persona que no esté preparada. Entonces, en el caso, así, hablando más para el tiempo de la iglesia, los 7 diáconos, los 7 primeros, eran hombres idóneos, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, de buena reputación, para que asumieran este cargo. Y nos vamos ahí a las epístolas. Pablo, hablando a Timoteo, a Tito, también habla de los requisitos de los obreros, es decir, los ancianos, los diáconos, son hombres idóneos. No se puede poner incluso a un neófito, es decir, a una persona nueva en la fe. Entonces es una observación muy importante. Vamos a las 6. La conclusión. Entonces, ¿cómo será ahora la cosa? Pasó por todo el proceso administrativo y ahora la conclusión. Vamos a empezar ahí con el pastor Iván. Bien, la conclusión dice que Nehemías cumple con los 5 pilares de la administración. La oración, la planificación, la organización, el dirigir y el supervisar están presentes en toda la tarea de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Por lo tanto, podemos decir que una de sus cualidades principales era ser un buen administrador. Muy bien. ¿Algo más? Él tenía relación con Dios y le reconocía como su protector. Miren lo que dijo en el 1.5: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible. Acude constantemente a él en oración, en el dolor, en el 1.4, en la necesidad, en el 2.4, en la prosperidad de sus empresas, 2.20, en el peligro, en el 4.4, en la toma de medidas, en el 4.9, etc. Por tanto, era natural para ese hombre planificar con Dios y orar mucho para seguir su dirección. Otras cualidades de Nehemías mostradas en este capítulo: conocimiento de la ley de Dios. Si lo tomamos a nosotros mismos, tenemos que conocer la palabra del Señor y qué es lo que Él quiere para nosotros.
era tremendamente empático. Él se ponía en la posición del otro, en la posición de los que habían sufrido, de los que estaban ahí en la desolación, en el lugar de sus coterráneos. Tenía una profunda preocupación, se preocupaba por toda la necesidad y lo que estaba pasando. Él se hubiese quedado perfectamente de copero y no habría aparecido la Biblia, y habría vivido una vida tal vez plena y feliz. Sin embargo, su preocupación por el otro, o su preocupación por sus raíces y su pueblo, lo llevó a esta determinación. Fue prudente, porque esperó que Dios diera la instancia para hablar con el rey. En la situación con los asueros, no actuó con impulsividad, tenía carácter firme, ideas claras, no se distraía de su objetivo, tenía valentía ante el enemigo y la traición. Ojo, valentía ante el enemigo y ante la traición. Tenemos que ser valientes en todo tiempo, porque de repente el ataque puede venir tanto de dentro como de afuera. Tenía perseverancia, era eficaz, tenía diligencia, apego y dependencia de Dios. Eso. Muy bien, gracias. Vamos al pastor Gerson. ¿Sí? En resumidas cuentas, él era un líder innato. Él tenía liderazgo y sabía liderar. Con todas las características que dijo ahí el pastor Iván también. Él era un líder, y es importante lo que él hizo, porque me cae como, digamos, resultado de que no se puede hacer nada sin la dirección de Dios. ¿Sí? Que él, y yo ahora estaré leyendo las notas de Mical, que ¿Ya? no está aquí porque está con la Alba, le está dando pecho. Sí, ¿Ya? perfecto. ¿Sí? Y les pido disculpas también, porque digamos que estoy algo medio agripado, estoy con tos, estoy bien. No te preocupes. Claro, ¿ya? Ella dice esto: cuando se va a realizar algo, siempre debe haber una planificación antes de llevar a cabo lo que se quiere hacer. También es muy importante distribuir tareas y asignar a encargados, ya que es imposible que una sola persona haga todo. Y en lo espiritual siempre se debe pedir la dirección de Dios. Eso fue lo que colocó Mical ahí en su nota. Perfecto. Está bien, muchas gracias. A ver, ahí en la casa de los diáconos. Sí. Lo que nosotros pusimos de conclusión fue que Nehemías, él cumplió con su tarea de administrador, y sobre todo él, aparte de planificar todo, usó la oración, porque siempre hay que, por ser lo que nos queda como lección, pedir siempre la dirección a Dios cuando uno va a hacer algún proyecto, para ver si realmente está dentro de los planes de Dios o no. Entonces él terminó, o sea, aparte de administrar, organizó, se planificó muy bien hasta finalizar la reconstrucción, los muros. Y yo creo que también antes de planificar todo esto, y cuando él empezó a orar, yo creo que también usó un detalle que vi. Bueno. Dijo, pucha, ¿cómo llego al rey? ¿Cómo le pido permiso para que me dé permiso? Yo creo que también se tuvo que haber dirigido y haber pensado cómo lo hacía la reina Esther para ir a dirigirse al rey. Sí. Sí, entonces la reina Esther, ¿qué hacía?
ya oraba a Dios hasta cuando Dios le decía ya, ahora presenta. Porque no cualquiera se podía presentar ante el rey, como que dice la historia. No cualquiera. Porque si llegaba una persona, o la propia la esposa del rey llegaba sin ser nombrada, Wow. en alguna parte que era ejecutada, o la sacaban. Entonces, yo cacho, pienso yo, no cacho, pienso yo que tuvo que también haber usado la táctica que usó la reina Esther. Eso. Perfecto. Ahora, durante el proceso que es de éxito, el final es de éxito, ¿cierto? Porque se reconstruye. Y un detalle, ¿en cuánto tiempo se reconstruyó? 52 días. Nehemías es muy claro cuando habla en 52 días, un éxito. Pero hubo dificultades, se nombró ahí incluso los enemigos. Entonces el problema árabe-israelí viene prácticamente desde los tiempos de Nehemías, porque habían árabes ahí. Gesem era uno de los enemigos y era un árabe. Entonces ellos querían destruir y amenazaron incluso al líder, a Nehemías, ¿cierto? Y había un tremendo lío. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes identifican otras dificultades en el proceso? Por lo menos estoy hablando de los capítulos 1 hasta el 7, donde ustedes leyeron. ¿Ustedes encuentran ahí otras dificultades que Nehemías tuvo que enfrentar? Yo nombré algunas, pero creo que hay otras en el proceso. A ver. Sí, hay otras, como, digamos, lo calumniaron, lo amenazaron, ¿Cierto? sí, incluso le pagaron a unos profetas que profetizaran falsamente. ¿Quién lo hicieron? Imagínense. Al final igual salieron victoriosos en 52 días. Fue, pero... Claro. Incluso se presenta un problema, digamos, logístico. Se presentan problemas logísticos, todo eso, que hay muchas cosas ahí Sí. que a la medida que vamos leyendo, vamos identificando. Yo tenía un libro, lo leí hace 35 años, era titulado Nehemías y el secreto del liderazgo eficaz. Así se llamaba el libro. Y ahí habla y mostrando y enseñándonos que incluso durante las crisis podemos salir adelante, porque era una tremenda crisis. Nehemías ya llega al lugar y lo encuentra con crisis, con amenazas, con los enemigos y con la pobreza y tantas cosas. Entonces Nehemías que él tuvo que lidiar con varias cosas. Y en nuestro caso, líderes, pastores, también tenemos que lidiar con muchas cosas. Y para ello debemos estar preparados nosotros y no olvidándonos que podemos compartir la carga con otras personas idóneas que nos ayuden. E incluso usando personas específicas para tales tareas. Entonces, para que el líder no esté sobrecargado y después se canse y se desanime e incluso entre en depresión. Hoy día, Sandra me mostraba una carta que llegó a un grupo de un pastor que está completamente desanimado. Pero ustedes no se imaginan, es algo que de oír deprime. Yo dije, wow, es horrible. ¿Y por qué? Porque muchos hermanos van tomando todas las cargas espirituales, cargas emocionales e incluso físicas, y no olvidando
olvidando, o perdón, se olvidan que son seres humanos. Entonces, hermanos, para nosotros que estamos haciendo algo para el Señor, no es para hombres, es para el Señor nos quiere bien. Cuando tenemos el síndrome de Elías, ¿se acuerdan de Elías que derrotó a los profetas de Baal? Y al día siguiente le hablan que Jezabel lo quería matar. El hombre entró en depresión. ¿Por qué? Él tenía demasiada carga, y después de un par de días, cerca de 40 días después, en el desierto, en el Horeb, Dios le habla y él incluso dice: Señor, yo estoy solo. Y Dios le dijo: no, tengo a 7,000 que no se doblaron a Baal. Entonces, el Señor, Él tiene la solución. El Señor tiene a los suyos, y a veces cuando pensamos que estamos solos es cuando más tenemos la gracia del Señor. Entonces hay que confiarle, hay que entregarle todo, incluso las cargas. Pero evitemos como pastores, como líderes, asumir muchas cosas. Es por eso que en administración la idea es repartir la carga. El pastor tiene su función y los demás hermanos, el pastor sabe que tiene que cuidar también de cosas materiales, pero hay hombres y mujeres que Dios levanta para dicha obra: cuidar de los huérfanos, de las viudas, de las finanzas, de las cosas materiales, porque si un pastor hace muchas cosas es complicado, es bastante complicado. Pastor, Sí. hay una cosa que también pasó bastante, y es el miedo. El miedo paraliza, el miedo, lo que usted hablaba también acerca de este profeta que se tuvo que ir a la cueva porque tuvo miedo. Sinceramente fue eso. Tuvo miedo Elías y quedó allí con su miedo y sus temores que lo paralizó. Y al pueblo de Dios también le pasa eso. A los pastores le pasa eso. A los líderes les pasa eso. Entonces, en este caso, Nehemías, vemos como también se había infundido el miedo de que iban a venir a los enemigos que iban a venir allí. Bueno, y toda la situación interna que se estaba viviendo. Entonces ese miedo es también el que trató Nehemías en oración y pudo trabajar. ¿Lo tiene? Lo tenía aquí, dice, no, que aquí dice: Bueno. acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de y esperen un poquito. Y los Sí. profetas que procuraban infundir miedo. Lo anterior, lo que había dicho Gerson, Claro. a él le trataron de infundir miedo. Entonces, si él hubiese sido, yo creo que, no sé, es lo que pienso yo, emocionalista, Nehemías, a lo mejor hubiese tomado lo que los otros venían a decirle, que eran falsos profetas. Bueno, esa es una de las características entonces que somos mi esposa, no ser emocionalistas en estos Para casos, tomar. para tomar decisiones y tener discernimiento Yo creo que Nehemías fue un hombre muy, en cuanto al discernimiento del Señor, porque eso va también, eso se va alimentando en la oración. Entonces, como Nehemías estaba constantemente orando, yo creo que ahí eso va creciendo, el discernimiento que Dios le fue dando a él, para no ser engañado, porque esto que estaba haciendo era grande, no era poca cosa. El amor del Señor echa fuera el temor. Amén. Así es. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas que podríamos ahí estar destacando y hablando. Hay muchas cosas, pero hemos visto, nos hemos enfocado no solamente en el liderazgo, sino en los rasgos de Nehemías como administrador. Y como él fue el administrador general de esta gran obra que fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Muy bien, hermanos. A ver. Sí. Ya, sí te veo. Ahí, te veo y te escucho ahora.
A ver. Eh, yo quisiera decir algo como muy personal, ¿sí? Eh, yo también tenía miedo a hablar muchas veces eh, y ya no tengo, digamos, ya no tengo el temor a hablar. Eh, ahí se ve que el rey, él, digamos, le vio la cara que Nehemías estaba triste, lo vio que estaba triste. Y él también, digamos, no es que tomaba las decisiones, digamos, con, con las emociones. Y no es que también él era humano y también, digamos, tenía pena por lo que estaba pasando en Judá. Claro. Claro, lo que me recuerda eso es lo que dijo también usted, digamos, sobre los pastores que dicen que, digamos, que no hay, que la obra sin ellos no avanza. Mm. Y no es así. Y me recordó un caso de Pablo, cuando él dice que él está en la cárcel, pero que la palabra no estaba presa. Entonces, con nosotros o sin nosotros, igual la obra se sigue llevando a cabo. Exactamente, exactamente. Es la palabra clave. La palabra no está presa. Entonces, hermanos, miren, yo de mi parte estoy satisfecho con las respuestas. Ya, ustedes han presentado bien. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, si tienen acotaciones, pueden hacerlas. Porque hasta aquí, de mi parte, estoy satisfecho, de verdad. Ustedes han presentado bien, de una manera ordenada, con la base bíblica y con argumentos. Y un análisis de la situación de Nehemías. Y yo tengo una consulta. Ya. Las tareas de las 6 preguntas también se le mandan personalmente en Word, o con esto queda. No, con esto queda, ya, suficiente, suficiente. Ahí. En la tarde la hermana Mari me preguntó, no, yo le dije, no, esto es con ustedes, ustedes han contestado, ya. Y yo, entonces, como yo dije de mi parte, estoy satisfecho. Ustedes se merecen una buena nota por la participación, por la investigación, por la lectura, porque esto es importante, que acá no salió nada fuera del contexto, todo salió bien, y yo les felicito. Ya. ¿Ok? Entonces vamos Nosotros a ver. queremos agradecerle también porque Ah, conociendo el tema de Nehemías o la historia y todo lo demás, y lo hemos predicado, nunca lo habíamos visto desde el punto administrativo como se ha visto ahora. José sí, José, digamos, como siempre se recalca su administración, pero Sí. en Nehemías no se había visto este punto de vista. Es como ir tras bambalinas y fijarse que hay otros detalles tan ricamente poderosos ahí que uno puede tomar para toda la vida. Eso, gracias. Bien, gracias. Gerson también tenía algo que decir, porque, no, yo pensaba, porque cuando el pastor prendió su micrófono yo veía verde acá. Entonces, hermanos, vamos a orar entonces